Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Escena del Crimen. En esto que va del 2026, las ediciones en particular tienen dos partes y este nuevo caso, va a ser también así. La cantidad de relato que hay nos obliga a dividir en dos partes, así que no gane un poco la impaciencia con respecto a esta historia, que primeramente vamos a tener que ubicarnos en tiempo, en ese progreso y madurez de esta zona donde habría ocurrido, donde es la escena del crimen en esta ocasión. San Pablo Cocueré, un lugar paradisíaco, un lugar tranquilo, de mucha paz, de un carácter totalmente, digamos que obliga a uno a ir a someterse a esos momentos de desconexión de la ciudad, del barullo de la ciudad. Sin embargo, en el tiempo muy reciente, muy próximo a la actualidad, ocurre un crimen que termina por tumbar esa historia de mucha paz que había en el sitio. Bienvenidos a esta historia de Escena del Crimen. En este primer capítulo de esta primera parte vamos a explorar un poco eso que les decía, la tranquilidad de un pueblo no con mucha población, pero sí con un carácter especial, la paz que lleva, que nos obliga a muchos que vivimos en ciudad a recurrir a esos sitios para desconectarnos por completo. Eso trae consigo el río Jejuí, la escena que uno de los protagonistas de esta historia eligió para dejar una marca terrible en nuestro país. Primera parte, lo que tiene ese paraje para nosotros. San Pablo Cocueré. San Pablo Cocueré, antes Cocueré, es un lugar donde la historia no está escrita del todo. A orillas del río Jejuí Guazú, en el corazón del departamento de San Pedro, el territorio conserva huellas profundas de lo que fue y de lo que todavía intenta ser. Mucho antes de su distritación, la zona era conocida como Cocueré, una región boscosa marcada por el tránsito fluvial y la explotación maderera. El río fue durante décadas la principal vía de comunicación y sustento. Por sus aguas se transportaban grandes cantidades de madera extraída del monte y por sus orillas se asentaron los primeros pobladores, en su mayoría trabajadores que llegaron por necesidad y se quedaron por arraigo, formando familias y comunidad. La zona habría sido un punto de encuentro cultural y posiblemente una antigua reducción jesuítica o franciscana, vinculada a tradiciones que sobreviven hasta hoy, como el ritual del tereré, compartido a la sombra junto al río. En el antiguo cementerio se encuentra una tumba fechada en 1951, en una de las pocas certezas materiales de una historia que antecede largamente a los registros oficiales. El 20 de diciembre de 1979, el Parlamento Nacional sancionó la ley de creación del distrito y el 24 de diciembre de ese mismo año, el Poder Ejecutivo promulgó oficialmente la distritación bajo el nombre de San Pablo, como distrito de tercera categoría. Gran parte de su territorio fue desmembrado del distrito de San Pedro. San Pablo tiene 603 kilómetros cuadrados y una población que ronda las 4.500 personas, con una densidad baja y una fuerte impronta rural, que ya el 83% de sus habitantes viven en el campo. No tengo noción de cuándo fue creada como ciudad prácticamente, pero sí es una ciudad que tiene bastantes habitantes. Es un pueblo que tiene habitantes, si bien están todavía muy alejados de lo que sería la ciudad como tal, le falta muchísima infraestructura, aún tienen una forma muy precaria de vivir, incluso la electricidad aún todavía no está en su totalidad. El río Jejuí Guazú cruza el territorio de este a oeste y actúa como frontera natural con la capital departamental. Es considerado uno de los ríos menos contaminados del Paraguay. En los últimos años, incluso un fenómeno natural modificó parte de su cauce. San Pablo es conocida como la ciudad del Petit Grain, ya que la producción de esta esencia sigue siendo uno de los principales rubros de renta y una marca identitaria del distrito.
En los últimos años se fortaleció la organización comunitaria, especialmente de las mujeres. Se mejoró la infraestructura educativa y cada año más de 100 jóvenes egresan del nivel medio, aunque muchos deben migrar en busca de oportunidades laborales o de estudio. A 46 años de su distritación, la historia volvió a interpelar a sus habitantes desde el territorio mismo. El río Jejuy-Guazú se volvería un testigo mudo, cargado de significados que aún no terminan de revelarse. Para algunos, en ese cauce interrumpido estarían respuestas de un caso que marcaría para siempre a la comunidad. El río guardaría lo que supo y lo traería a flote. María Enciso es una de nuestras protagonistas, la víctima en esta ocasión. Ella desapareció un día, nadie supo dónde o a dónde fue y con qué propósito. Y ahí se origina todo el problema, esa desesperación, el pánico que había por lo que había ocurrido con ella, ya no se conectaba. Nos lleva a marzo del año 2025, los primeros minutos después de la desaparición de María Enciso. La ausencia que rompió la rutina. 8 de marzo del año 2025. En San Pablo, un distrito acostumbrado a la calma, la ausencia no suele anunciar tragedias. La vida transcurre con una previsibilidad casi obstinada, donde cada día se parece al anterior y cada familia conoce los movimientos de la otra. Por eso, cuando María no volvió a su casa aquella noche, el silencio empezó a pesar más que cualquier grito. Nombre: María Enciso, de 33 años, de nacionalidad paraguaya, domiciliada en San Pablo, Cocueré, departamento de San Pedro, de oficio ama de casa. Su regreso a casa fue como una demora que se volvió inquietante con el paso de las horas y terminó transformándose en una certeza amarga, algo que no estaba bien. María no era de irse sin avisar, y mucho menos dejando a sus hijos. Esa conducta tan simple y tan constante fue el primer indicio de que la normalidad había sido violentada. El viernes ella se encontraba hasta las 21 horas en el lugar donde estaban todos. Estaba su hermano, estaba su cuñada y estaban los vecinos. Posterior a eso, ella se dirige al lugar donde le habían citado, que de acuerdo a lo que estoy teniendo no fue muy distante del lugar donde ella se encontraba. La familia esperó, como se espera siempre en los pueblos pequeños, con la esperanza de que todo tenga una explicación sencilla. Pero el sábado avanzó sin noticias y la inquietud se transformó en urgencia. Recién entonces, cuando la noche volvió a caer, decidieron acudir a la comisaría local. El reporte formal de la desaparición fue el inicio de una cadena de hechos que nadie en San Pablo estaba preparado para afrontar. Para los policías fue un procedimiento más. Para la familia, el comienzo de una vigilia desesperada. La denuncia hablaba de una mujer ausente, pero también de una discusión reciente, una pelea que había quedado flotando en el aire. Al otro día me salió no más hace mi mitad o pa oa. Siempre lo encargado de la de con esto. De imba mamá mía o de imba El sábado, un día después de que ella haya desaparecido, sábado ya por la tardecita, del 12 de marzo sería en este caso, los familiares acuden hasta la comisaría local, que es de la ciudad de San Pablo, y ellos comunican de que su hermana había desaparecido, de que era muy raro de que ella no esté llegando a la casa, atendiendo que nunca había pasado eso antes, de que ella le dejó a sus hijos, y esa situación llamaba la atención. Al día siguiente, la información llegó a la fiscalía. El caso aún no tenía forma, ni nombre, ni sospechosos claros. Era apenas una mujer que no había regresado.
Sin embargo, antes de que la investigación pudiera siquiera organizarse, otra llamada interrumpió cualquier planificación. El río Jejuí había devuelto algo que no estaba dispuesto a guardar en silencio. La comisaría local me comunica el domingo sobre esa situación y horas después ya me comunican el hallazgo de un cadáver en aguas del río Jejuí. Así inicia esta comunicación por parte de la comisaría local, donde explican de que había un cuerpo desmembrado. Entonces nos constituimos en compañía del agente fiscal Jorge Encina. A partir de aquí comienza lo terrible de esta historia. La hazaña con la que habían matado a la protagonista no tenía precedentes. Sin embargo, esto no comienza con la confirmación de María Enciso asesinada, sino que empieza de una manera aún más violenta. Les decía yo que el río Jejuí tenía esa característica de mucha paz, mucha tranquilidad, que le obliga a uno a visitar para ir a dispersar un poco la cabeza, para ir a desconectarse del todo. La pesca, tal vez, la recreación al aire libre, son opciones para ello. Y estas personas dedicadas a ese tipo de actividades son las primeras en darse cuenta de lo que se venía, pero de una forma horrenda, atroz. Así encontraron al menos los primeros restos de María. El río que habló primero. El Jejuí suele ser un lugar de trabajo y descanso. Pescadores, lugareños, pasos conocidos. Nadie espera encontrar allí las respuestas a una desaparición. Pero ese domingo, el agua traía un mensaje imposible de ignorar. El aviso fue confuso al principio. Eran restos humanos, pero no era un cuerpo completo, eran fragmentos. La palabra desmembrado cambió por completo la naturaleza del caso. Lo que hasta entonces podía pensarse como un accidente o una fuga voluntaria se transformó de inmediato en una escena criminal de extrema gravedad. La fiscalía se constituyó en el lugar junto a efectivos policiales. La escena era incompleta y perturbadora para cualquiera. En un pueblo acostumbrado a los días ligeros, fáciles de transitar, las partes del cuerpo aparecían en distintos momentos, como si el río decidiera revelar la verdad de manera dosificada. Primero encontraron lo que sería el tórax, luego, más tarde, se encuentra lo que sería uno de los brazos. Más adelante encuentran lo que sería la parte inferior y ese día no logramos encontrar la cabeza. Se recibió llamada telefónica por parte de su hermano comunicando que encontraron restos desmembrados en el río Jejuí. Se presentí algo la río muy. Presentí. Da que me bujare be soña la cebo y pea. Amo te sabe, amo al bube. No es la cebo y pesa y pucu con la cebo. Nunca me pa. A pela mitad con ebe te mitad con 2 años y pao y se te gustó y se va ego a niga tu y se eres la María con joa upes. A pues se ya presentí 20 más. La upoña ese me ko ba se tiri wa su se me se hat. A lo con la motor con la canoa. Lo que pase pecado. Ayucase la evacuación posible, ayu mamá oba 10 litros nata mete y ayu hati una vuelta ya topamos las hermanas llevar. A esa la ocape pesa hoy le irá ape. A cuaco lleva peja jugar o cabeza. Pesa. Hacia esa. No fue necesario un procedimiento formal para reconocer lo que nadie quería aceptar. A pesar del estado del cuerpo, la identificación fue inmediata, visceral. Para ellos no había dudas. Entre los presentes estaba también quien había sido su pareja, Diosnel Escobar Leiva. Nombre: Diosnel Escobar Leiva, de 38 años, de nacionalidad paraguaya, domiciliado en San Pablo Cocueré, departamento de San Pedro, de profesión carpintero. Su presencia no pasó desapercibida. En investigaciones de este tipo, los círculos cercanos se vuelven inevitables, no por prejuicio, sino por estadística y experiencia. Eka tu ko hatan ko apa weruse senangwa weruse gaseosa. Heise ugananya rosa heise ha. Upeo pun akuriha eojo je
con ajo hecai pues se me bucueran au pe allá curija evo au pe ojo curi pe al otro día ojo llegué guau hecai en 10 cuera pero había sido pues se me bucuimba o sospechado y ese Gustavo o pe ojo curi ore ahora sahi quai a curi ha semba oren día o pe ojo Gustavo ni cama guau ikuti amgañazo pe mi policía fue en un DPO y en este caso, al decirme los efectivos policiales de que se trataba de un descuartizamiento, ya me llamó la atención. Entonces le pregunto quiénes eran los que estaban en el lugar. Me informan de que eran los familiares de la persona que se encontraba desaparecida un día antes y que también estaba en el lugar su pareja. La decisión fue preventiva, pero firme, atendiendo a la naturaleza del hallazgo y los antecedentes inmediatos. La fiscal a cargo, Nélida Orihuela, ordenó su detención. En ese momento ya era su expareja atendiendo lo que me había comentado el hermano. El hermano me explica que un día antes de la desaparición de la hermana, él había escuchado una discusión fuerte con su pareja, que incluso le decía, la señora Enciso le decía a su pareja que se retire de la casa, que ella ya estaba cansada de los celos desmedidos de él, ¿verdad? De esta persona, de este presunto autor. Entonces él se retira de la casa y ya al día siguiente es que a mí se me comunica, o realmente es al día siguiente que ella desaparece y posteriormente a mí se me comunica la desaparición. Aunque todavía no había pruebas concluyentes, el caso ya había cruzado un punto de no retorno. Y mientras el sol caía sobre el río, una pregunta quedaba suspendida. ¿Dónde estaba el resto del cuerpo y qué había ocurrido realmente esa noche? Bueno, tal vez el título de lo que se viene sea un poco fuerte, pero es una manera entre metafórico y descriptivo de que puedan comprender la dificultad en la que se había tenido, digamos, una investigación desde el momento del feminicidio hasta los primeros hallazgos. Se trataba de realmente recolectar pruebas complejas para poder establecer por completo identidad y qué fue lo que había ocurrido con esa persona al momento de ser hallada. Fue difícil porque no ocurrió pronto. Con el paso de las horas, tal vez los días, comenzaba a completarse esas primeras pistas que necesitaba la policía y la fiscalía para poder establecer sus primeras hipótesis. El rompecabezas incompleto. La búsqueda continuó al día siguiente. El río, otra vez, fue el protagonista involuntario de la historia trágica y pescadores. Los intérpretes del estremecedor final de la escena. Fueron ellos quienes encontraron lo que faltaba para confirmar la peor de las certezas. La cabeza apareció aguas abajo, cerrando un círculo que nadie quería completar. Con el cuerpo finalmente reunido, comenzó el trabajo más lento y más ingrato. Reconstruir lo ocurrido y también saber quién había sido María en los registros del Estado. Fue entonces cuando surgió una dificultad inesperada y profundamente reveladora. Llegó sobre otro lado, la se me bucuya, se vale y la PAP y la parte de diligencia pecuria se siente con la mitad. Sente se me envió, sente a un ánimo por ti, sente se me envió a un acuti, se paite. Anda, hay la maguaremo en comida ya, pero da ya no es caso la nacido vivo. Adoare con pesagua. María no tenía identidad legal, nunca había sido inscripta, no figuraba en ningún registro civil. Su existencia hasta ese momento había quedado limitada al recuerdo de su familia y a los vínculos que tejió en vida. Para la justicia, era un cuerpo sin nombre. Pero para la fiscal Nélida Orihuela, identificarla no era un trámite administrativo. Era una condición indispensable para que el caso avanzara. Sin identidad, no había acusación posible.
sin tener certeza no habría justicia. Comenzó entonces un proceso largo, técnico y emocionalmente desgastante. Y ahí empezó todo lo que posteriormente tuve que realizar, porque tuve que solicitar una información sumaria de testigos, tuve que solicitar la prueba de ADN para poder constatar que efectivamente el hallazgo de cadáver correspondía a la persona que había sido denunciada como desaparecida y también que posteriormente los familiares la identificaban como familiar suyo. El ADN tenía una complejidad que al ser tomado de huesos, en este caso de los huesos de la señora María Enciso, era mucho más complejo tener una respuesta inmediata. Mientras los meses pasaban y los resultados no llegaban, el principal sospechoso permanecía detenido. La investigación avanzaba, pero una pieza central seguía faltando: la confirmación científica de que el cuerpo hallado era efectivamente el de María Enciso. Y el tiempo, lejos de cerrar heridas, empezaba a tensar aún más la espera. Mi principal objetivo era identificarla para que esto posteriormente no quede impune y también poder darle una identidad a esta persona que vivió, que nació, vivió y lastimosamente falleció en una circunstancia tan drástica, y darle una identidad también era fundamental para el Ministerio Público. Vamos a hacer la pausa y al volver, no quiero decir la resolución del caso porque hay mucho que contar con respecto a María Enciso y un crimen atroz en una tranquilidad que traía y que obligaba al esparcimiento, a pasarla bien, a la pesca deportiva. Traería consigo el río un mensaje terrible que no pudo esconder como así lo hubiera preferido su asesino. Pausa y ya volvemos. A partir de aquí, con esa dificultad que correspondía, o que obligaba, mejor dicho, y creo que es mejor explicarlo así, que obligaba el hecho de que María no esté registrada en ningún sitio, la policía tenía que comenzar a establecer sus primeras hipótesis y sospechosos, porque hasta ahí era incierto. Y lo que primero sucede es que al darse cuenta, por lo dantesco de la forma en que la mataron, es que tenían una pista que conducía siempre hacia el círculo, al entorno primario. Y tiene que ver la hazaña. Eso era un mensaje claro. Alguien que necesariamente tenía algo muy fuerte con ella era el sospechoso o la sospechosa. Vamos a establecerlo así porque estamos en ese momento ascendente de la historia. Aún no se tenía claro que realmente alguien que en teoría compartía el amor, el respeto y el cuidado por ella fue su verdugo. Cuando comenzaron a enterarse de las cosas que iban sucediendo en la vida privada de María, la cuestión se iba dibujando aún más claro para los investigadores. Las señales que nadie quiso ver. A medida que la investigación profundizaba, comenzaron a aparecer elementos que, en retrospectiva, parecían advertencias ignoradas. La relación había sido breve, intensa y marcada por conflictos, celos, discusiones, una ruptura reciente. Esta persona se encontraba por la zona aproximadamente hacía 7 meses desde el momento en que encontramos el cadáver. Era poco tiempo que se encontraba él por San Pedro del Guamandillú, por el departamento de San Pedro del Guamandillú, específicamente en la ciudad de San Pablo. Si bien es oriundo, familiares, tiene familiares en el lugar, sin embargo él no residía, él residía en Asunción y hacía 7 meses aproximadamente que él había perdido a su esposa, según la investigación que habíamos recopilado durante ese tiempo. Él va hasta la ciudad de San Pablo, comienza una relación con la señora María Enciso, con quien
prácticamente tienen una convivencia, y digo prácticamente tienen una convivencia porque la casa de los padres no estaba muy alejado de la casa donde residía con la señora Enciso. Eran 3 meses aproximadamente de relación, pero fue una relación intensa según me comentaron. Pero años a webem a pei curio uga y la envié como no a we curia yucaja su infarto a pei oye cuya topala se me bupeja eñoja yo topa yo y güey pepe curi. El hermano me explica que un día antes de la desaparición de la hermana, él había escuchado una discusión fuerte con su pareja, que incluso le decía, la señora Enciso le decía a su pareja que se retire de la casa, que ella ya estaba cansada de los celos desmedidos de él, ¿verdad? De esta persona. Las pericias telefónicas aportaron una cronología precisa de las últimas horas de María. Llamadas, mensajes, contactos cruzados. Cada comunicación fue analizada con rigor, buscando establecer quién fue la última persona en verla con vida. Un mensaje en particular llamó la atención de los investigadores y de la familia, no por su contenido, sino por su forma. María no sabía leer ni escribir. Sin embargo, aquella noche apareció un texto escrito desde su teléfono. Pela 11:46, como 12 mensajes hace saldo ya te recibí. Acá yo las saldo, eso huevo en acá las saldo como 12 y estaba mirando un poco por mi hijo, porque yo vengo en Loma para llevar plata, porque gente se vive, porque ya perdí a Dionel por ser estúpida. No escribí, no leí, no ya pedí firma, nada. Ese detalle aparentemente menor abrió una nueva línea de sospecha. ¿Quién había escrito ese mensaje? ¿En qué circunstancias? ¿Y con qué intención? La hipótesis de que alguien más hubiera tenido acceso a su teléfono comenzó a ganar fuerza. Y teléfono o ni hora ni gaturi pe código. Nunca no puedo, jamás te gastui. Amba ese cua umia escribita ni y firma no moía. De gastui. Sea eso cuando ha coa en escribir. Ha en gerando ya poi. Que ella solamente se comunicaba tanto en los grupos familiares como con las personas, se comunicaba por mensajes de voz. Porque ella no fue educada, ella no se fue nunca a una institución educativa, ella era lastimosamente analfabeta. Entonces, toda esa situación también los familiares dejaron constancia, incluso acercaron al Ministerio Público las capturas de pantalla donde se verificaba que era un mensaje de texto, que no era una transcripción, porque en aquel entonces todavía tampoco existía la transcripción de mensaje de voz, era un mensaje de texto. Y todo eso llamó la atención, que considero, no puedo dar todavía certeza de esta situación porque estamos a días del requerimiento conclusivo. Considero de que la persona que pudo haber cometido este hecho no tenía conocimiento de que ella no sabía escribir ni leer. Al mismo tiempo, la presencia del principal sospechoso en la zona del hallazgo, su cercanía temporal con la víctima y los antecedentes de la relación reforzaban una teoría que empezaba a consolidarse. Nada estaba aún probado de manera definitiva, pero el caso ya había dejado de ser una desaparición para convertirse en una investigación por feminicidio con características excepcionales. Y mientras las pruebas técnicas seguían su curso, una certeza inquietante se abría paso. Alguien había intentado no solo matar, sino borrar por completo a María Enciso. Más allá de la hazaña, había que establecer cómo la mataron a María. Tenía que tenerse ese indicio, tenía que contarse con ese indicio claro de cómo le sacaron la vida, porque es lo que establece el contexto también, la motivación. Y eso es parte de una investigación.
por más de que exista aquello también que muchas veces se dice no hay nada que justifique, y creo que este es un ejemplo claro, la forma terrible en que mataron a María y en que quisieron deshacerse de su cuerpo, claro, no hay nada que justifique ese crimen. Pero sí, siempre dentro de una investigación técnica, la motivación funciona a la hora de poder colectar las evidencias y lo que involucre y sitúe al autor dentro del entorno de la víctima y en el lugar principalmente donde ocurrió. Y más todavía si ese crimen no sucedió en el sitio donde comienzan a aparecer los restos de María. De esa manera se puede increpar al sospechoso, saber qué coartada tiene, confirmar o no. Y así es como se establece el perfil de un criminal. Así fue como llegan también a Diosnel, dicho sea de paso, sabiendo cómo la mataron, y también se trató de un momento terrible. Esos primeros minutos se habla de una pelea, de una resistencia y de evidencias, de heridas defensivas que María tenía para contar a los investigadores antes de partir. El cuerpo habla cuando el silencio termina. La morgue se convirtió en el siguiente escenario de la verdad. Lejos del río y del murmullo del pueblo, el cuerpo reconstruido empezó a ofrecer respuestas en la fría sala de la morgue judicial de Asunción. Cada corte, cada miembro ausente, cada marca era una frase muda en un relato brutal. La autopsia confirmó lo que la escena ya insinuaba. No se trató de una muerte instantánea. Según lo que el informe médico refiere es que la misma había recibido un primer golpe en la cabeza que no le causó la muerte. El golpe en la cabeza fue ante una situación de defensa tal vez que ella quiso ejercer, entonces la golpea con un objeto en la cabeza, ella cae. Su cuerpo conservaba signos claros de resistencia, pequeños indicios que hablaban de una lucha desigual, pero el mecanismo de muerte fue doble. Hay un doble mecanismo homicida. Por un lado tenía una herida de arma blanca en la región del tórax, el lado izquierdo, que tiene características vitales, porque todo el proceso de desmembramiento de la mujer fue post-mortem. La lesión en el tórax, el lado izquierdo, en el cuarto espacio intercostal, tiene características vitales, aparentemente es una lesión profunda. Y por la ubicación, esta lesión perfectamente pudo haber afectado tanto el pulmón como el corazón. Pero el mecanismo final de muerte es la segunda lesión con características vitales de más importancia que encontramos. Es un degüello homicida que llegó al nivel de lo que se llama decapitación, ¿ya? Porque secciona la cuarta vértebra cervical, que también tiene características vitales, prácticamente desprendiendo lo que es la cabeza del tórax. Fue una herida profunda y luego una lesión definitiva las que terminaron con su vida. Recién después comenzó el proceso más perturbador. El desmembramiento fue metódico, prolongado y ejecutado sin prisa. No fue un acto impulsivo, sino una acción sostenida. Y ahí se realiza lo que sería el corte en la cabeza, y luego ya prácticamente se fue desmembrando toda la parte del cuerpo, porque a ella no le encontramos lo que sería el corazón, lo que sería todo lo que sería la parte del tórax. No encontramos lo que sería la caja del tórax, pero no así lo del interior. Fue totalmente desmembrada. Le trataron de quitar un ojo, o le trató de quitar un ojo. La parte del cabello se nota que se le estiró bastante. No tenía la parte de lo que sería la parte de la pelvis, estaba bastante destruida también. Entonces se nota que se le quiso mutilar de a poco, ya sea como para tirarle al río y que no se encuentre su cuerpo, o fue con mucha hazaña. Los forenses coincidieron en un punto claro, que los cortes no correspondían al ataque de animales ni a la acción del agua.
eran precisos, intencionales y realizados con herramientas capaces de seccionar hueso. El cuerpo había sido marcado antes de ser dividido, como si alguien hubiera trazado un plan previo en un pedazo de tabla. No podríamos luego pensar esa situación porque la autopsia determina que fueron cortes realizados, que no fue a causa de algún animal salvaje o de peces que se encuentran en el agua, y además el horario en lo que pudo haber sido el asesinato y el momento en que encontramos era poco tiempo para que esté tan destruido así el cuerpo. La ausencia de órganos internos no solo dificultó determinar con exactitud la hora de muerte, también evidenció una intención clara de borrar rastros. Desmembrarla no era solo ocultar el cuerpo, era desarmarlo por completo. Roto papá que un miamo estero papá que hanega tu ve malo hupi beura y ve cupam. Ato papi titi que haya da se cura veim. Da hupi ve mamá de tu beura y ve hupi que no se da ka tu ve más hupi na quan que cupam se da tu ve. Pau pali calculando lo cortas pau pues y hu papi la lastimosamente no te la pira ahora. Hay pea con la tusaña de ya tu pasaroto para que yo que estaba a la mitad y cuamo para la ya mo para un día los hermanos. Y mientras los informes se acumulaban sobre la mesa de la fiscalía, una idea empezó a tomar forma con inquietante claridad. ¿Quién hizo esto? Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Les decía a propósito sobre establecer siempre la motivación, que no es el obtenerla y el mencionar no justifica para nada, sino que funciona a la hora de ir armando ese rompecabezas que es la investigación, establecer quién la mató y por qué. Porque necesariamente eso lleva a elaborar un perfil del victimario, del sospechoso y del responsable del crimen, saber quién es y cómo es que lo hizo. A María la cercenaron y la persona que hizo eso tenía que tener un conocimiento. ¿Quién pudo hacerlo de esa forma? Contar con herramientas y no sé si con técnicas, pero sí por lo menos saber y tener mano pesada para hacer ese tipo. Y tal vez disculpen si soy un poco brusco en la manera en que me expreso, pero es necesario para que nos entendamos a qué me voy refiriendo. Con este dato, cuando el cuerpo habló en la autopsia y se empezaron a hacer las investigaciones y se establece la causa de muerte, se puede elaborar el eventual perfil del sospechoso. Y adivinen qué coincidía con eso. La actividad que llevaba a cabo y a qué se dedicaba. El oficio detrás del crimen. Las investigaciones no avanzaban solo con pruebas materiales, también lo hacen con perfiles. Cuando los datos técnicos se cruzaron con la información recolectada en el entorno de la víctima, surgió un vínculo inquietante entre el modo de ejecución y la vida cotidiana del principal sospechoso. Nosotros investigamos y él en ese momento se encargaba de hacer trabajos de carpintería. Si bien no tenía un trabajo fijo, porque en el campo es así, no hay un trabajo donde podamos decir trabaja en esta empresa o se dedica, no, él estaba haciendo trabajos de carpintería según me manifestaron. El hombre no tenía un empleo formal, pero trabajaba con madera, carpintería, cortes, marcas, mediciones previas. Un oficio que exige precisión, paciencia y conocimiento del material. En este caso, el material había sido un cuerpo humano. La hipótesis no se apoyaba en suposiciones abstractas. Los peritos observaron que los cortes seguían patrones regulares, como si fueran sido guiados por marcas previas. No había improvisación y cada sección respondía a una lógica. Las circunstancias que a mí me refieren de que él se estaba dedicando a lo que sería la carpintería también reforzaba la hipótesis que yo manejaba de que podría ser él el autor del hecho, atendiendo que conocía perfectamente cómo hacer los cortes.
Todo indicaba que el crimen había sido cometido por una sola persona, en la oscuridad, con tiempo suficiente y conocimiento del lugar. Alguien familiarizado con la zona del río, con sus horarios y con sus silencios. También hicimos el allanamiento en el lugar de trabajo de esta otra persona procesada, donde que sería una estancia, a ver si podíamos encontrar alguna ropa, algún arma, algo con que se pudo haber realizado el acto. Sin embargo, no se constató absolutamente nada. Pedimos el circuito cerrado que tenía también el lugar para ver si esta persona, después del encuentro con la señora Enciso, volvió al lugar. Conseguimos ese circuito, no se constata nada, entonces todo apuntaba a que sería una sola la persona que pudo haber cometido este hecho. La escena no fue elegida al azar. El Jejuí no era solo un lugar para deshacerse del cuerpo, era parte del plan, un escenario que prometía borrar huellas y dispersar restos. Pero algo salió mal, el río devolvió lo que se le confió, y con cada parte que emergía, la figura del sospechoso se volvía más nítida. Ha bajado PPC a topar la Iyecacue, y moto Iyecacue. Ha bajado 2 o 3 metros a topar allí, otro pedazo de Iyecacue. La moto Iyecacue, ha bajado a peco último, a topar la mombo, y pintura, o ya la moto pintura de baranda. Ha PPC a mañana mete río, ¿cómo mete? A mañana. Ha esa la oye raya, ha la moto ni mombo, ha eso de cuera, a peón. Porque coi moto Iyecacue, ha ese ficar la humina, ese ni poco se. Hamboji be baranda ainda. Yo ya poco llevé más hamboji baranda ahí. Y si me va seguro, si me seguro. A peón, para hacer remera y para hacer zapatillas ya pues ya ve. Hemos hecho 5 metros, o sea que 3 metros, 3 a 4 metros. Allá pues ya o llama se la se pu, hamboya la moto. Peña pues mí, a poco mala y manurio le, pe manurio la poco. A pues ya eso a peón y nada más poco más. Si me va seguro, y dice que me seguro en pasar de piola. Aña pumíamos ahí manurio de asientos o manurio ari. Vamos a por y vehículos a peña pumi llegamos allí doble. A peaja a su calle tiracatu. Hoy tirai que pa a ahí tejido pa ver. A ver tejido cuabo pa ver y puña punja. O pa ver tejido aña pumi se ha jupila moto. Ah no eso ahora no eso pepe pero no. Me va seguro cuando imba eso 6 meses seguro todo lo ya se corre ari me seguro. A 14 días hermana o mano jaguebe se ha topado la moto. El círculo se iba cerrando para el sospechoso. Diosnel estaba acorralado. Casi todo coincidía y apuntaba hacia él. Los investigadores necesitaban solo ese paso determinante en cuanto a órdenes y esas evidencias contundentes para finalmente decir es el único sospechoso de este crimen. Hagamos la última pausa de esta primera parte del crimen de María. A la vuelta, para que ese pánico y tal vez esa ansiedad vayan acortándose, tengo algo de lo que se viene en el próximo programa. Llegamos al final de esta primera parte de la historia de María. María Enciso fue asesinada tal vez en esos primeros días de marzo del año 2025. Su cuerpo, o parte de ello, apareció flotando en el río Jejuí a la vista de pescadores y personas que iban ahí buscando paz y esparcimiento. Sin embargo, eso se vio cortado de manera abrupta por un crimen con mucha hazaña. Una hazaña que sirvió para conectar directamente a su círculo, a su entorno íntimo, y así se fue descubriendo de a poco quién podría ser el sospechoso principal de ese feminicidio. En esta primera parte también se habló del perfil de ese hombre que
Probablemente para la policía ya no había dudas. Sin embargo, siempre que se va a avanzar en un caso así, el Ministerio Público requiere de más elementos. Y eso vamos a saber en la segunda parte. Y esa segunda parte la vamos a ver el próximo fin de semana. Pero un pequeño adelanto para ustedes de lo que se viene en la segunda parte de este caso. La noche interminable. Reconstruir esa noche fue uno de los trabajos más complejos de la investigación. No por falta de datos, sino por la cantidad de variables. Llamadas cruzadas, encuentros breves, desplazamientos silenciosos de María. En el día de la fecha hemos realizado 2 allanamientos en la zona de San Pablo, Cocueré, con el fin de poder dar con la detención de una persona que para nosotros al menos sería una persona muy importante dentro de la investigación. Esta persona detenida también tiene un vínculo familiar con el imputado y por eso es que no descartamos ninguna hipótesis y también la participación de ambos en el hecho. Los registros telefónicos no solo marcaron horarios, sino decisiones, movimientos, sus últimos pasos. La investigación descartó escenarios alternativos uno por uno. Los allanamientos realizados en los lugares vinculados al sospechoso no arrojaron las pruebas esperadas. No se encontraron armas ni ropas manchadas. Tampoco registros visuales que lo ubicaran claramente después del hecho. Lucio se cree la Lucio. La unión tendeja, eso sí. Ella se cree. Por las ollas van a creerse. Pero la ya no puedo ser una igual ya. Las prendas cortadas, los objetos personales dispersos y la distancia de la orilla indicaban que el ataque ocurrió allí mismo, en la oscuridad total, lejos de miradas. Nosotros encontramos en el río, cerca del río Jejuí, si bien sería más o menos a 1000 metros de la zona de la orilla, por llamarlo así, encontramos lo que serían las prendas de la señora Enciso, que ya estaban cortadas, que ya estaban también sus zapatillas, su ropa interior, que estaban todas esparcidas en una zona bastante alejada de la orilla. Un pueblo que ya no duerme igual. La noticia sacudió a San Pablo como nunca antes. Un lugar acostumbrado a la rutina se encontró de pronto frente a una violencia desconocida. Las marchas, el asueto, las vigilias no fueron simples gestos simbólicos de un pueblo dolido. También se convirtieron en una respuesta colectiva al horror. Es gravísimo lo que pasó. Y sentimos demasiado que una madre de familia se pueda descuartizar de esa manera. ¿Usted se imagina, Lorenzo, un crimen que nunca hemos visto casi en ninguna parte del país? Sucede en San Pablo y choqueado queda la gente de San Pablo. Las movilizaciones ciudadanas marcaron un punto de inflexión. No fueron masivas al inicio, pero sí persistentes. Carteles escritos a mano, velas encendidas y marchas. La comunidad reclamaba solo justicia por María y respuestas estructurales con la presencia del Estado, prevención y acompañamiento. El costo humano de investigar. Los expedientes no reflejan el impacto real de ciertos casos. Detrás de cada actuación hay personas que cargan con imágenes, sonidos y escenas que no se archivan. Este fue uno de esos casos. Para la fiscal que llevó adelante la investigación inicial, el hallazgo marcó un antes y un después en su carrera. Como representante fiscal, es la primera vez que pude ver una escena así. Fue mi primer turno, ya me comunican un hallazgo con esas características. Con el traslado de la fiscal a otra jurisdicción, el expediente quedó en otras manos, pero la ilusión de ir hasta el final con este caso continúa siendo un anhelo para la fiscal Nélida Orihuela.
Me empeñé en hacer el mejor trabajo y dije que si me necesitaban o si es que así lo decide la doctora Alicia Saprissa, que es la fiscal adjunta del área, me pueden designar ya sea para el requerimiento conclusivo y eventualmente si es que esto se eleva a juicio oral para que yo pueda participar, y sería para mí realmente un orgullo estar en ese juicio oral, ya que conozco plenamente todo el camino de esta investigación.